Un saludo a todos, gracias por estar aquí. Es una bendición siempre que nos reunimos con la finalidad de crecer en la gracia y en el conocimiento de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así es que hoy en esta transmisión, ¿verdad? Queremos pedirle también que llame a su familia, lo siente alrededor de la mesa y que podamos caminar a través de la Escritura, a través de la palabra de Dios. Gracias por estar aquí. Dios les bendiga a todos y vamos a orar y a poner todo en las manos de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cierre sus ojos y oremos. Padre, queremos darte las gracias por todas tus bondades. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú seas instruyendo, Señor, grabando tu palabra en nuestras mentes y en nuestros corazones y que se haga vida en cada uno de nosotros. Recibe el honor y la gloria y la gratitud de nuestro corazón es para ti por todas tus bondades. En el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bien, mis amados hermanos, bienvenidos. Gracias por estar aquí. Vamos a entrar, Romanos capítulo 5, versículo 15 al 18. Dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Versículo 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el cielo vino a causa de un solo pecado, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Aleluya, gracias a Dios. Bueno, Cristo contrarresta, Él revierte el pecado y la muerte. Jesucristo contrarrestó y revirtió lo que Adán había hecho. Él hizo posible que el hombre viviera con justicia y venciera la muerte. Veamos el contraste descriptivo de lo que Adán hizo y lo que Dios hizo por medio de Cristo. El pecado de Adán trajo la muerte. El don de Dios trajo la justicia. El don es la justicia. Romanos 5, verso 17 nos dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. El don de Dios de la justicia difiere completamente del pecado de Adán. Adán pecó e introdujo el pecado y también así la muerte. La muerte para muchos, o decir, para todos, los descendientes de Adán. Pero Adán fue solamente un hombre y Dios es mucho mayor que un solo hombre. Aun cuando ese hombre haya influido sobre la raza humana, Dios pudo hacer bien, mucho más que el mal que Adán pudo hacer. En efecto, Dios ha hecho mucho más. Contrarrestó y revirtió todo el mal que Adán hizo. Dios ha derramado la gracia de Dios, su glorioso favor, cuidado y amor sobre el hombre. Aleluya. Efesios capítulo 2, versículo 4 al 9. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su grande amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Tito capítulo 3, versículo número 7. Para que justificados por su gracia,
viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Dios ha puesto el don de Dios, o sea, la justicia, la ha puesto al alcance del hombre. Romanos 4, 24 y 25. Sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en Él, en aquel que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El don y la gracia de Dios abundaron y sobreabundaron en favor de muchos. Solo veamos que estas cosas vienen a través de un hombre que es Cristo Jesús, el mismísimo Hijo de Dios. Podemos ver el grande amor del Señor y podemos ver su grande misericordia para con aquellos que se encontraban sin esperanza. Y eso éramos nosotros. Sin embargo, Él se despojó de su gloria, se hizo hombre y vino para ser el único camino que nos conduce a la salvación y poder alcanzar la gracia de Dios. El don y la gracia de Dios abundaron y sobreabundaron en favor de muchos. Solo veamos que estas cosas vienen a través de un hombre que es Cristo Jesús, el mismísimo Hijo de Dios. Tito capítulo 3, versículo 4 al 6. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. Aleluya, gracias Dios. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, su amor para con los hombres, nos salvó no por obras. No hay nada que nosotros hubiésemos hecho que nos llevara a merecer la salvación. Entonces nos gloriaríamos nosotros en lo que hicimos. Mas sin embargo, Él lo hizo en su misericordia, sin merecerlo, para que, ¿verdad?, Él sea el que nos redimió y no que nosotros nos pudiéramos redimir a nosotros mismos. El pecado de Adán trajo condenación. El don de Dios trajo justificación. El don de Dios difiere completamente de lo que Adán hizo. Adán condenó la raza humana, pero el don de Dios justifica a la raza humana. Y veamos cuán gloriosa es la justificación. Cuando Adán pecó, su pecado fue juzgado y trajo condenación a todos los hombres. Pero lo que Dios hizo es tan glorioso que sobrepasa todo lo que la mente humana pudiera concebir. Aleluya, gracias a Dios. No hay forma en que nosotros hubiésemos podido pagar el precio. No hay nada que nosotros pudiésemos haber hecho por nosotros mismos. El Señor lo dio todo en la cruz por nosotros. El don de Dios no solo resuelve la transgresión y condenación de Adán, sino las muchas transgresiones son resueltas a través del sacrificio de Cristo. El don de Dios de la justicia nos justifica de todas nuestras transgresiones. No solamente de la transgresión de Adán, Dios nos justifica de toda la corrupción que hemos heredado de nuestros padres y de toda la corrupción de la naturaleza humana, de todos los pecados que hemos cometido con nuestras propias manos. El hombre que verdaderamente confía en Cristo es justificado de todas las cosas, de todo el pecado, de toda la corrupción y de toda la condenación. ¿Verdad? Cuando Dios nos habla y nos manifiesta que hemos sido justificados de todas las cosas, de todo pecado, heredado de nuestros padres, ¿verdad? Se resuelve el problema de Adán. Cometidos y provocados por nuestra conducta pecaminosa, también el Señor
pagó el precio en la cruz por ello. Hechos 13:39. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados. Nos dice la Escritura contundentemente, en Él es justificado todo aquel que cree. Aleluya, gracias Dios. El sacrificio del Señor es perfecto. La ofrenda del Señor es perfecta, es completa. No tiene falta de nada absolutamente. Aquel que no podía ser justificado por medio de la ley, ahora, ¿verdad?, es justificado por medio de la fe. Es justificado todo aquel que cree. ¿Crees en Jesucristo? Tienes vida eterna. ¿Cómo estás tan seguro? Porque Él no nos ha dicho una mentira, Él nos ha dicho la verdad. Y disfrutamos porque desde el momento que lo reconocemos, nuestras vidas no vuelven a ser las mismas. Comienza un proceso de transformación, comienza a ser renovada nuestra mente. Y conforme al pensamiento, dice Proverbios 23:7, conforme es el pensamiento en su corazón, tal es Él. Significa, así como piensas, así vives. Pero ahora transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y ahora vamos siendo transformados a través de esa renovación del entendimiento por la palabra, por el Espíritu de Dios, ¿verdad? Y ahora empezamos a vivir una vida que no conocíamos, una vida diferente, ¿verdad? Y el sufrimiento se termina y ahora nos sentimos fortalecidos a través de la Escritura, a través de la palabra. Y ahora empezamos a valorar realmente las cosas permanentes, las cosas eternas. Y ahora empezamos a darle realmente el valor al pacto, al compromiso con Él, ¿verdad? Y cuando vamos visualizando estas cosas, realmente la vida es diferente. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Increíble lo que Dios ha hecho por nosotros. Gálatas 3:6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Santo es el nombre del Señor. Aleluya. El pecado de Adán introdujo el reinado de la muerte. El don de Dios trajo el reinado de la vida. Adán pecó y trajo el reinado de la muerte sobre todos los hombres. Pero Adán era solamente un hombre. Nada más eso, nada más que un hombre. No importa qué haya hecho, no importa. Dios pudo contrarrestarlo y hacer más, porque el Señor es mucho mayor que él. Él es poderoso para hacer cualquier cosa. Santo es el nombre del Señor. Dios ha hecho más, mucho más. Los que reciben la gracia de Dios y el don de la justicia de Dios reinarán en vida. La expresión reinarán en vida significa morar y gobernar en la vida eterna. Pero notemos esto, la fuente de la justicia es Jesucristo. La fuente de la justicia es Jesús. No podemos perdernos, divagar en el pensamiento. No hay otro camino, no hay otro Salvador. El nombre de aquel que tomó nuestro lugar se llama Jesucristo, Jesús. No es San Pedro, San Pablo, San Judas, no. No es San José, no es nada de eso. Es Jesús, el Hijo de Dios, que vino al mundo despojándose de su gloria, haciéndose hombre para redimir las generaciones humanas. Transformar al hombre en hijos de Dios a través de la fe, para que esa fe sea tomada por justicia y sea aplicada a nosotros. Y ahora nuestras almas puedan ver su mañana con esperanza. Y entonces comienza la grande transformación en nuestras vidas. Por eso no nos cansamos de alabar, glorificar y exaltar al que vive por siempre y para siempre, porque Él es todopoderoso y para Él nada es imposible. Él hizo lo que no podíamos hacer. Nadie puede salvarse a sí mismo. El pecado de Adán introdujo el reinado de la muerte. El don de Dios trajo el reinado de la vida. Adán pecó y trajo el reinado de la muerte sobre todos los hombres, pero Adán era solamente un hombre, nada más que un hombre. Y Dios pudo contrarrestarlo, hacer más, mucho más, porque es mucho mayor.
y es poderoso para hacer cualquier cosa. Dios ha hecho más, mucho más. Los que reciben la gracia de Dios y el don de la justicia de Dios reinarán en vida. La expresión reinarán en vida significa morar y gobernar en la vida eterna. Pero note, la fuente de la justicia, decíamos, es Jesucristo. Hay dos verdades que necesitamos revisar o visualizar o meditar en ellas. La primera es que los creyentes reinan en vida mientras están en esta tierra, reciben la abundancia de la gracia de Dios. Juan capítulo 10, verso 10, está el don de la vida abundante. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Este es el trabajo del enemigo y lo había hecho bien. Había destruido, ¿verdad?, a muchas vidas, muchas almas. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esta es la promesa. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y esto es lo que ha pasado en nuestra vida, que no teníamos esperanza, queríamos cambiar y no podíamos, ¿verdad? La naturaleza caída siempre estaba en el gobierno de nuestras almas. Siempre estaba ahí, ¿verdad? Como guiándonos, sujetándonos, esclavizándonos, ¿verdad? A través de los pactos con el reino de la muerte. Tienen lo suficiente en todas las cosas ahora. Segunda de Corintios capítulo 9, verso 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Tenemos todo lo que necesitamos, ¿verdad? Para caminar día tras día, ¿verdad? Y ver su gloria y su poder, y vivir y poner en obra los mandamientos de ordenanza de Dios, y ver que se derrama la bendición sobre nuestras vidas, y todo por la palabra y la promesa que ha cambiado la naturaleza nuestra, una naturaleza caída en una naturaleza de vida. Aleluya. Hay gran poder en ello. Efesios capítulo 3, verso 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Y esto es lo que está sucediendo día con día en nuestras vidas. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, ¿verdad? Y usted y yo hemos cambiado profundamente, porque el que comenzó esa buena obra la está perfeccionando y nos va llevando a un análisis más profundo, a una vida no tan superficial, sino una vida profunda en el espíritu, ¿verdad? Donde vamos obedeciendo, poniendo en práctica los mandamientos, y nuestra vida va siendo transformada, cambiada. Y de esa manera empezamos a observar que la voluntad de Dios es agradable, es perfecta, y por esa razón, ¿verdad?, caminamos animados día con día, porque estamos viendo una perspectiva diferente de la que pensábamos que teníamos, ¿verdad? Según el poder que actúa en nosotros. Y ese poder es la obediencia al mandamiento y la ordenanza. Y si yo creo en esa palabra deja de ser tinta y papel y se transforma en el poder que viene sobre mí, ¿verdad?, que me empieza a inundar y me empieza a llevar en una vida que yo no conocía, que yo ignoraba, ¿verdad? En una naturaleza de vida, la naturaleza de Dios, ¿verdad? También en este camino de vida, en esta transformación de vida, ahora está la provisión para todas las necesidades. Filipenses capítulo 4, verso 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Alabado sea el Dios del cielo y de la tierra. Amén. Mi Dios pues suplirá todo lo que nos falta. ¿Qué nos falta? No teníamos tanto conocimiento, pero ahora a través de la meditación en la palabra estamos recibiendo revelación. Esa revelación fresca, esa revelación nueva, esa revelación de vida. El Señor nos la está dando para que ahora transitemos y vivamos como jamás nunca habíamos pensado. Una vida victoriosa, una vida que llega, que alcanza los propósitos eternos, ¿verdad? Y ahora ya no volteamos hacia atrás, ahora caminamos, ¿verdad?, en fe. Y vamos caminando porque vamos de gloria en gloria y de poder en poder, aleluya, siendo formados a la imagen de Jesucristo.
Así es que cada día vamos obteniendo más victorias, ¿verdad? Y la naturaleza divina se va manifestando en nuestras vidas. Aleluya. Hay amplia y generosa entrada en el cielo ahora a través de Jesucristo, de la gracia de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 11. Porque de esta manera será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De esta manera será otorgada amplia y generosa entrada en el reino. Y cuando dice amplia y generosa entrada, es sumergidos en la gracia, sumergidos en el poder de Dios, sumergidos, ¿verdad?, en la unción, en las maravillas del Eterno, ¿verdad?, entendiendo los propósitos y la razón por la cual Dios nos ha dado la vida. Y ahora vamos caminando, transitando, viendo que realmente Dios nos lo ha dado todo, y queremos agradecerle al Padre de las Luces sus múltiples bendiciones, el grande amor con el cual Él se ha manifestado a nuestra vida, ¿verdad? Aleluya, gracias a Dios. Hay abundante satisfacción ahora en esa gracia del Señor que nos ha cambiado, nos ha transformado. Salmo 36, versículo 8. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Santo es el nombre del Padre de las Luces. Hay abundante satisfacción, ¿verdad? Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Te has vuelto una fuente, esa fuente que Dios ha colocado en ti, que es el Espíritu Santo, que siempre está manifestándose, saciando la sed de muchos, transfiriendo la verdad a muchos, siendo y viendo las maravillas que Dios hace en la vida de los hombres. Y cuando comparte y esas personas son traídas a la verdad, son traídos al camino de la luz, en ese momento, ¿verdad?, hay una fiesta en el cielo por cada hombre que se arrepiente. Aleluya, gracias a Dios. Y ese arrepentimiento es porque la naturaleza ha cambiado. Otro hombre que estaba muerto ha vuelto a la vida. Aleluya, gracias a Dios. Bendecimos al Señor porque vamos de gloria en gloria y de poder en poder. Y ahora podemos levantar nuestra cabeza y glorificar su bendito nombre, exaltarlo a Él, ¿verdad?, porque Él es el único merecedor del honor y de la gloria. Los creyentes reinarán en vida por toda la eternidad. Primera es Juan capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Qué extraordinario cambio radical, ¿verdad? Y he visto esas transformaciones increíbles, ¿verdad?, donde de estar en la oscuridad caminan y cambia todo el panorama y ahora se encuentran en la luz. Bendito sea el Señor que con su poder hace esas gloriosas cosas a través de las cuales los hombres les resplandece la luz y cambia su naturaleza. Es maravilloso, ¿verdad? Lucas capítulo 19, verso 17. Él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Santo es el nombre del Señor. Él le dijo: está bien, buen siervo, ¿verdad? Eres un buen siervo, te has levantado y te esfuerzas día con día para no violentar la norma ni la regla que Dios te ha dado. Caminas a la luz de la palabra, meditas en ella, la pones en práctica, ¿verdad? Y extiendes y creces en la gracia, en la sabiduría, en el conocimiento de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eres bienaventurado, eres un hombre vencedor, eres un hombre victorioso. Eres una persona que está caminando ahora, ¿verdad?, deleitándote en las delicias del reino de los cielos. Aleluya, gracias a Dios. Está bien, ¿verdad? Le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Lucas 22, versículo 28 y 29. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí.
Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas, aleluya. Aquellos que no se han amedrentado, aquellos que no se han debilitado, aquellos que han bebido del agua de la vida, del pan de vida, aquellos que se levantan y ven con esperanza su mañana. Dios nos habla y nos dice una y otra vez, ¿verdad? Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí. Santo es el nombre del Señor. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 2 y versículo 3. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Dios nos habla y nos dice, entiende bien tu identidad. ¿No sabes que los santos han de juzgar? Significa gobernar al mundo. Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar. Significa indignos o sois indignos de juzgar o gobernar cosas muy pequeñas. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Y cuando se habla de juzgar, de gobernar, significa ejercer autoridad para someter y sujetar las cosas a la voluntad de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. El pecado de Adán trajo condenación a todos los hombres. El don de Dios trajo justificación de vida a todos los hombres. Este es un sencillo resumen de lo que ya se ha dicho. Por la transgresión de uno, Adán, vino juicio a todos los hombres para condenación. Por la justicia de uno, Jesucristo, vino el don de la gracia a todos los hombres para justificación de vida. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Segunda de Corintios, capítulo 9, verso 15. Gracias a Dios por su don inefable. Efesios 2:8. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 19 al 21. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Aleluya, gracias Dios. Esta es la conclusión de uno de los pasajes más instructivos y sorprendentes de todas las Escrituras. Incluye 3 puntos importantes. El primero es que la desobediencia de Adán convirtió en pecadores a todos los hombres. Romanos 5, 12 y 18. 5, versículo 12 y versículo 18. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Pero la obediencia de Cristo hizo justos a muchos. Jesucristo llevó una vida sin pecado. Pecó, nunca desagradó a Dios, ni siquiera una sola vez. Era perfectamente justo, obteniendo la justicia ideal. Nunca cometió falta ni pecado. Puesto que la justicia de Dios es la justicia ideal, puede representar la justicia de todos los hombres. Y esto es exactamente lo que ocurre. Cuando un hombre cree en Jesucristo, Dios toma la fe de ese hombre y la cuenta por justicia. Dios hace que la justicia ideal de Cristo cubra al hombre porque el hombre cree y honra a su Hijo Jesucristo. A todo hombre que así
honra al Hijo de Dios creyendo y confiando en Él, Dios lo honrará contando su fe como justicia. Es así de simple y profundo. Por la obediencia de Jesucristo, los muchos serán hechos justos. Pero notemos, una persona debe creer verdaderamente, debe tener el tipo de creencias que realmente confía en Jesucristo, que realmente entrega su vida a Cristo, que pone todo lo que es y tiene sobre Jesucristo y a su cuidado. Hebreos capítulo 2, versículo 10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar a muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Hebreos 7, versículo 25 y versículo número 26. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Aleluya. La ley fue dada para señalar y magnificar el pecado, pero la gracia de Dios fue mucho mayor. Si la justicia es por Jesucristo, entonces, ¿por qué nos dio Dios la ley? ¿Cuál es el propósito de la ley? Muy simple. La ley entró en el mundo para que sobreabundase el pecado. La ley fue dada para señalar y magnificar el pecado. La ley fue dada para hacer que los hombres estuviesen más conscientes del pecado, para dar a los hombres un mayor conocimiento del pecado, para hacer sentir más convicción de pecado. Se dio la ley para acentuar más y más el hecho y la conciencia del pecado. Se dio la ley para hacer a los hombres más responsables por sus pecados. Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? La ley fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Gálatas 3:24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley fue ese sirviente, ese encargado nuestro, que nos guió para encontrarnos con Jesucristo. Porque aumentó el pecado y fuimos llevados a una confrontación al mandamiento y vimos que estábamos faltos. Y Dios por su gracia somos salvos, dándonos el poder para reconocer nuestra condición y arrepentirnos. Nadie viene a Jesús si el Padre no le trae. Gálatas 3:24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Jesús murió en la cruz por mí. No puedo salvarme a mí mismo. Perdón. Pero notemos la gloriosa verdad acerca de la gracia de Dios. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios más y más. La gracia de Dios es mucho más efectiva y poderosa que cualquier pecado o conjunto de pecados, no importa cuánto hayan sido magnificados. La gracia de Dios puede perdonar a todo hombre, no importa cuán gran pecador sea. Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Efesios capítulo 2, versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Jesucristo, en Cristo Jesús. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 14 y 15.
Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo está hablando y reconociendo, ¿verdad?, que él es un pecador y arrepentido y que Dios le da salvación, que Él tiene el poder de salvar nuestras almas. El pecado reinó para muerte, pero la gracia de Dios reina para vida eterna. Aleluya. Por Adán el pecado reina, triunfa, toma la autoridad y lleva a la muerte. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Proverbios 11, verso 19. Como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. ¿Verdad? Creo que la palabra es clara y precisa. Ezequiel 18:4. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:20. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Por Dios, la gracia reina, triunfa, tiene la autoridad y conduce a la vida eterna. Juan 1:4. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Juan 11, 25 y 26. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Segunda de Timoteo capítulo 1, al versículo 10. Pero ahora la gracia de Dios ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Primera de Juan 1:2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿Verdad? Notemos que la fuente, la vida eterna, viene solamente a través de la justicia de nuestro Señor Jesucristo. No nos apartemos de Él, permanezcamos siempre. Y que el Dios del cielo te bendiga y te guarde siempre. Gracias, mi amado hermano, por estar aquí con nosotros. La paz de Dios sea contigo. Amén.